Mi novio vendió mis pinturas como si fueran suyas, y me llamó inútil. Revelé las pruebas de autoría en la galería, y ahora tiene una demanda por plagio que lo dejó en la ruina y con una deuda eterna. El sonido de una copa de champaña estrellándose contra el suelo de concreto pulido de una galería de arte es algo que jamás voy a olvidar, especialmente porque fue el preludio del colapso absoluto de la vida del hombre que intentó destruirme. Verlo ahí, sudando frío dentro de su traje de diseñador que no podía pagar, tartamudeando frente a críticos de arte y coleccionistas millonarios mientras el dueño de la galería lo amenazaba con llamar a la policía, fue la obra de arte más hermosa que he presenciado. Y lo mejor de todo es que yo fui la autora intelectual de su ruina. Pero para que entiendan cómo pasé de ser la novia comprensiva que le financiaba la vida a la mujer que lo dejó con una demanda por plagio que lo tiene durmiendo en un sillón prestado y con una deuda de por vida, tienen que conocer el infierno silencioso al que me sometió durante meses. Me llamo Sofía, tengo 23 años y mi cerebro siempre ha funcionado en dos frecuencias muy distintas pero que, para mí, tienen todo el sentido del mundo. Por un lado, estudio una doble titulación en química y literatura. Sí, es una combinación extraña, pero siempre me fascinó tanto la estructura molecular del mundo como la forma en que las palabras pueden desarmarte. Toda mi vida ha sido un esfuerzo constante por no ahogarme en la presión académica. No vengo de una familia rica, así que mantengo mis estudios con una beca que me exige la excelencia absoluta y trabajando medio tiempo en el laboratorio de la universidad. Soy zurda de nacimiento, pero desde hace un par de años me propuse un reto personal casi obsesivo, entrenar mi cerebro para ser completamente ambidiestra. Pasaba horas en las madrugadas, cuando el insomnio me ganaba, haciendo planas y aprendiendo a escribir y dibujar con la mano derecha. Esa práctica se convirtió en mi meditación personal, y, como una forma de canalizar todo el estrés de mi vida, pinto. No lo hacía para vender, lo hacía para sobrevivir. Mis lienzos eran mi diario íntimo. Como estudiante de química, me obsesionaba mezclar mis propios pigmentos desde cero, creando tonalidades únicas, y como amante de la literatura, siempre escondía versos de mis autoras favoritas bajo las primeras capas de óleo. Y en medio de todo este caos de fórmulas, libros y lienzos manchados, apareció Mateo. Él tenía 26 años y se presentaba al mundo como un artista visionario. Era magnético. Tenía ese aire bohemio, atormentado y encantador que te hace creer que estás frente a un genio incomprendido. Cuando empezamos a salir, me deslumbró. Venía a mi pequeño departamento, se sentaba en el suelo a verme pintar y me decía que yo tenía una sensibilidad preciosa. Me preparaba café en las madrugadas cuando yo me quedaba estudiando y parecía ser mi mayor fan. A los 8 meses de relación, su compañero de piso lo corrió porque Mateo llevaba meses sin pagar la renta, argumentando que el arte no debe ser presionado por el capitalismo. Yo, ciega y enamorada, le dije que se mudara conmigo. Le dije que yo cubriría los gastos mientras él preparaba su portafolio para conseguir una galería. Ese fue el comienzo de mi peor pesadilla. En cuanto Mateo cruzó la puerta con sus maletas, su actitud empezó a transformarse de manera casi imperceptible. Dejó de pintar. Sus lienzos se quedaron en blanco acumulando polvo en una esquina de la sala, mientras él se la pasaba todo el día en el celular, supuestamente, haciendo contactos y gestionando sus redes sociales. Las facturas empezaron a asfixiarme, y yo me vi obligada a tomar más horas en el laboratorio. Estaba en una época brutal. Estábamos a principios de marzo y tenía encima un proyecto final de la universidad masivo que valía el 50% de mi calificación, un ensayo interminable y, por si fuera poco, tenía el examen final de probabilidad y estadística justo a la vuelta de la esquina. Mi nivel de ansiedad estaba por las nubes, dormía 3 horas al día y mi única vía de escape era llegar en la madrugada, aislarme en mi rincón del departamento y pintar durante 1 hora para no enloquecer. Pero Mateo ya no veía mis pinturas con admiración. Empezó a mirarlas con una mezcla de envidia y desdén. Comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos que me iban minando la moral gota a gota. Si me veía mezclando mis óleos, suspiraba con fastidio. Sofía, ¿otra vez perdiendo el tiempo con tus dibujitos? Estás súper estresada por tus examencitos de probabilidad. Deberías estar estudiando en lugar de jugar con colores. El arte es para los que nacimos con la vocación, no un pasatiempo para calmar los nervios de un estudiante, me decía, mirándome por encima del hombro. Me aplicaba un gaslighting tan cruel que empecé a sentir que yo era el problema. Empezó a salir de noche con supuestos curadores y galeristas, regresando de madrugada oliendo a alcohol y a perfume de mujer. Cuando le preguntaba, me tachaba de loca y controladora. Estoy construyendo un legado, Sofía. Estoy trabajando para nuestro futuro,
pero claro, tu mente cuadriculada de química no entiende cómo funciona el mundo del arte. Me estás asfixiando con tus inseguridades. A veces siento que no estás a mi nivel intelectual, me gritaba, dejándome llorando de frustración en el borde de la cama. La escalada de tensión llegó a un punto en el que yo empecé a dudar de mi propia memoria. Mis lienzos, en los que había estado trabajando durante meses, empezaron a desaparecer. Eran obras oscuras, intensas, llenas de texturas y colores que yo misma había sintetizado. Cuando le pregunté dónde estaban, me miró con total indiferencia. Los bajé a la bodega del edificio. Estaban estorbando en la sala y necesito el espacio limpio para cuando me llegue la inspiración. Igual no los ibas a terminar nunca, solo los estabas arruinando con esa técnica tan de aficionada. Me dolió tanto que simplemente dejé de pintar. Estaba tan abrumada por mi proyecto del 50% de la calificación que mi cerebro no tenía energía para pelear por unos lienzos. Me convencí de que tal vez él tenía razón. Tal vez yo era una inútil que solo estaba desperdiciando pintura. El evento clave, el golpe que me rompió en 1000 pedazos y me hizo despertar de golpe, ocurrió unas semanas después. Un viernes por la tarde, una compañera de la universidad me mandó un mensaje con un enlace a la página de Instagram de una de las galerías de arte contemporáneo más exclusivas de la ciudad. No sabía que tu novio iba a exponer hoy. ¿Por qué no me invitaste?, decía el mensaje. El corazón se me detuvo. Abrí el enlace. Era la invitación oficial a la inauguración de la primera exposición en solitario de Mateo. Renacimiento del alma, se llamaba. Las fotos de promoción mostraban fragmentos de las obras. No necesité ver más de 2 centímetros de una imagen para reconocer la pincelada, el color titanio alterado que yo misma había mezclado en el laboratorio, la textura que yo había creado con mis propias manos. Sentí que me faltaba el aire. Me puse un abrigo sobre la ropa que traía puesta y tomé un taxi hasta la galería. Al llegar, el lugar estaba lleno de gente de la alta sociedad, críticos de arte bebiendo champaña y fotógrafos. Me abrí paso temblando entre la multitud, y ahí estaban. Mis 6 lienzos más grandes, los que según él estaban en la bodega. Estaban enmarcados, perfectamente iluminados bajo focos halógenos. Eran mi dolor, mi insomnio, mis madrugadas de marzo, colgados en esas paredes inmaculadas. Y en la esquina inferior derecha de cada uno de ellos, pintada torpemente en negro, estaba la firma de Mateo. Lo busqué con la mirada. Estaba al otro lado del salón, vestido con un traje que seguramente compró con mi tarjeta de crédito, riendo y coqueteando con una mujer mayor que llevaba joyas carísimas. Él me vio, su sonrisa se borró de inmediato, su rostro palideció y le dijo algo al oído a la mujer antes de caminar rápidamente hacia mí. Me tomó del brazo con una fuerza que me lastimó y me arrastró hacia un pasillo trasero y oscuro, lejos de los invitados. ¿Qué carajos haces aquí?, me siseó, acorralándome contra la pared, con los ojos inyectados en furia. Son mis pinturas, le respondí, con la voz quebrada por el impacto, las lágrimas acumulándose en mis ojos. Mateo, me robaste. Pusiste tu maldito nombre sobre mi trabajo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Él soltó una carcajada amarga, una risa llena de un desprecio tan absoluto que me heló la sangre. Me miró de arriba abajo como si yo fuera basura. ¿Tus pinturas? Por favor, Sofía, tú no eres nadie. Eres una estudiante patética, estresada por unas escuelites y unos proyectitos que no le importan a nadie. Tú solo jugaste con los colores. Yo les di significado. Yo las traje aquí. Yo convencí a esta gente de que valen miles de dólares. Sin mí, esos trapos sucios seguirían en el suelo de tu departamento de porquería. A nadie le importa una niña que se cree pintora. Eres una inútil, así que vas a darte la vuelta, te vas a largar a tu casa a seguir llorando por tus exámenes, y vas a mantener la boca cerrada, porque si haces un escándalo, te juro que te destruyo. El silencio en ese pasillo oscuro fue pesado. Parpadeé un par de veces, sintiendo como las lágrimas que estaban a punto de caer se evaporaban. El dolor, la humillación, el gaslighting de meses, todo colapsó en ese exacto segundo. Mi mente analítica, la misma que me permitía resolver ecuaciones complejas y entender las reacciones químicas más intrincadas, tomó el control por completo. Lo miré a los ojos y ya no sentí miedo. Sentí una frialdad absoluta. Tienes razón, le dije, en un susurro gélido. Yo solo soy una estudiante. Me di la media vuelta y caminé de regreso hacia la sala principal, pero no fui hacia la salida. Caminé directo hacia el centro de la galería. Mateo me siguió rápidamente, creyendo que iba a hacer una pataleta, pero yo me detuve justo frente a la obra principal. Una pintura de 2 metros de alto que él estaba vendiendo en ese preciso instante. El dueño de la galería, un hombre impecable de cabello platinado,
Estaba cerrando el trato con la misma mujer rica con la que Mateo coqueteaba minutos antes. $8,000, señora, una inversión fantástica para un artista emergente de la talla de Mateo, decía el galerista, sonriendo. Cancele la venta, dije, en voz alta y clara. El bullicio de la galería empezó a apagarse. Las cabezas se giraron hacia mí. Mateo corrió hacia mí, sudando frío, intentando agarrarme del brazo otra vez. Discúlpela, dijo Mateo, riendo nerviosamente, alzando la voz para que todos escucharan. Es mi exnovia, tiene problemas psiquiátricos, no se tomó su medicación hoy. Me zafé de su agarre con tanta fuerza que lo hice retroceder. No tengo ningún problema psiquiátrico, dije, mirando directamente al dueño de la galería, que me observaba con el ceño fruncido. Tengo un problema legal. Usted está a punto de vender una obra robada y falsificada, y si la vende, lo voy a demandar a usted y a su galería por complicidad en fraude y violaciones de derechos de autor. La mujer rica dio un paso atrás, ofendida. El galerista perdió la sonrisa. ¿De qué está hablando, señorita? Yo mismo vi a Mateo trabajar en los últimos detalles de esta colección. Usted lo vio firmarlas, que es muy distinto, respondí, sin temblar. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo. Me llamo Sofía. Soy la verdadera autora de cada una de las pinturas que cuelgan en estas paredes. Él me las robó de mi casa. Es una mentirosa, gritó Mateo, desesperado, su voz aguda por el pánico. Está celosa de mi éxito. Revísenlas. Están firmadas por mí. Ella no tiene ninguna prueba, solo quiere llamar la atención porque es una don nadie. Sonreí, una sonrisa genuina, inmensa, que me iluminó el rostro. Tengo 2 pruebas irrefutables, y están físicamente integradas en los lienzos que ustedes tienen enfrente. Me giré hacia la pintura principal y señalé el fondo azul oscuro. Primero, como soy estudiante de química, yo no compro mis pigmentos en una tienda de arte. Los sintetizo en el laboratorio de la universidad. Ese azul cobalto que ven ahí no es comercial, está mezclado con un isótopo trazador inofensivo que yo misma desarrollé para mi proyecto final. Cualquier peritaje químico básico demostrará que esa pintura solo existe en los registros de mi facultad. Un murmullo estalló en la sala. Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El galerista se acercó a la pintura, entrecerrando los ojos. Pero esa es la prueba larga, continué, y mi voz resonó con un eco de victoria. La prueba inmediata es mucho más poética. Mateo sabe que soy zurda, lo que él, en su infinita arrogancia, nunca notó porque nunca me prestó verdadera atención, es que llevo 2 años entrenando para ser ambidiestra. Y mi firma real, la que valida mi autoría, no está en la esquina, está debajo de la pintura. Caminé hacia el cuadro. Le pedí a la mujer rica, que estaba en shock, que me prestara la pequeña linterna de luz ultravioleta que llevaba en su llavero para verificar billetes. Me la dio sin dudar. Encendí la luz morada y la pasé por el centro exacto del lienzo, donde había una gruesa capa de blanco titanio. Siempre escribo con mi mano derecha, en tinta invisible sensible a los rayos UV, antes de aplicar las bases, dije, iluminando la zona. Y ahí, brillando en un tono fluorescente bajo la luz morada, perfectamente clara y escrita con una caligrafía inconfundiblemente inclinada hacia la derecha, apareció la prueba de su destrucción. No era solo mi firma, eran los versos completos de un poema de Alfonsín Storni. Pudiera ser que todo lo que en hilo de seda tramo, sea una mentira. Al final del poema, la fecha exacta de su creación, hace 4 meses, y mi nombre completo escrito con mi mano derecha. El silencio fue absoluto. El galerista se quedó sin aliento. Mateo retrocedió, chocando contra la mesa de bocadillos y tirando la copa de champaña al piso. El cristal estalló en 1000 pedazos, rompiendo la tensión. La mujer rica guardó su chequera en su bolso Hermes, miró a Mateo con asco puro y salió de la galería. El dueño de la galería, rojo de furia, se giró hacia Mateo. Firmaste un contrato de originalidad con nosotros. Afirmaste que estas obras eran tuyas. Cobramos anticipos. Invitamos a la prensa. Nos acabas de arruinar la reputación, siseó el hombre, con una rabia asesina. Llamen a seguridad. No dejen que este estafador salga de aquí hasta que la policía llegue. Sofía, por favor, aulló Mateo, cayendo de rodillas en medio de la galería, frente a decenas de teléfonos celulares que ya estaban grabando la escena. El gran artista visionario lloraba a gritos, con los mocos escurriéndole por la cara. Fui un idiota, estaba presionado. Te lo juro, iba a decir que eran tuyas después de venderlas. No me hagas esto, voy a ir a la cárcel, me van a destruir. Tú te destruiste solo, Mateo, le respondí, mirándolo desde arriba. Dijiste que no era nadie, que solo era una inútil estudiante que jugaba con colores.
Pues resulta que esta inútil acaba de darte la lección de arte más cara de tu vida. Me di la media vuelta, le dije al galerista que vendría al día siguiente con mis abogados y la policía para recuperar mi propiedad, y salí por la puerta principal, respirando el aire frío de la noche, sintiéndome más ligera, más fuerte y más brillante que nunca. Han pasado unos meses desde esa noche. Sobreviví a la época de exámenes, aprobé mi proyecto de química con honores, y arrasé en mi examen de probabilidad y estadística. ¿Y Mateo? Mateo es un cadáver financiero y social. La galería lo demandó por fraude, daños y perjuicios, y ruptura de contrato. Perdió el juicio estrepitosamente porque mis pruebas químicas y caligráficas eran imposibles de refutar. El juez lo condenó a pagar decenas de miles de dólares en indemnizaciones. Su reputación en el mundo del arte quedó sepultada para siempre, su nombre ahora es sinónimo de estafa. Como no tiene título, ni talento real, ni amigos que lo soporten después del escándalo, trabaja turnos dobles lavando platos en un restaurante de comida rápida a las afueras de la ciudad, intentando pagar una deuda que lo va a perseguir durante las próximas 2 décadas. Hace poco me mandó un correo, escrito desde una cuenta falsa, rogándome que hablara con el galerista para que retirara el embargo de su cuenta bancaria, diciéndome que no tenía dinero ni para comer y que dormía en un sillón prestado. Leí su mensaje, sonreí, y no le contesté. Tomé un pincel con mi mano derecha, lo hundí en un pigmento rojo que yo misma había creado, y seguí pintando. Porque el karma, al igual que el arte, toma su tiempo, pero cuando la obra maestra está terminada, no hay poder en el mundo que pueda borrarla. Y la miseria de Mateo es, sin lugar a dudas, mi lienzo favorito.